Vamos a empezar con los ejercicios de diagramas de fase y destilaciones, ¿de acuerdo? Que son los ejercicios del 1 al 5 y el ejercicio 13. Como son ejercicios de diagramas, pues todos van a requerir que hagamos algún tipo de gráfica, aunque sea esquemáticamente. Sin embargo, en el ejercicio 1 y 2, que están los dos relacionados entre sí, se refieren a la misma gráfica, nos piden que los representemos con cierto cuidado. Nos dan los detalles para que hagamos la representación en una hoja de papel milimetrado, o si no tenemos una hoja de papel milimetrado, pues en un cuaderno de cuadritos, ¿de acuerdo? Haces tu escala en el eje Y la presión, en el eje X la fracción molar, es una mezcla de benceno tolueno, entonces nos piden que pongamos en el eje X la fracción molar del benceno. Bien, entonces hay que hacer la gráfica con un poquito de detalle, Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que tenéis que ver es la escala que tenéis que poner en vuestra gráfica, la escala. Y para eso solo os tenéis que fijar en las presiones del benceno y del tolueno puro, o sea, de los dos componentes que os estén hablando, en este caso benceno y tolueno, puros. Porque eso te va a marcar el mínimo y el máximo de todos los puntos que vas a tener que dibujar. En nuestro caso, si os fijáis, la presión del benceno es 74,7 y la presión del tolueno puro es 22,3. O sea que si hacemos nuestra escala en el eje Y desde 20, es decir, un poquito por debajo del primer valor, desde 20 hasta 80, un poquito por encima del valor más alto, pues me van a caber todos los puntos con seguridad. Yo, si lo veis ahí en la gráfica, he hecho mi escala precisamente de 20 a 80. De 20 a 80. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar el diagrama de equilibrio líquido-vapor en una mezcla binaria que tiene un comportamiento ideal, como el benceno tolueno, lo primero es dibujar los puntos de la presión pura de cada uno de los componentes. O sea, la presión pura del benceno, la presión pura del tolueno. Bien, la del tolueno, cuando el tolueno está puro, su presión de vapor es 22,3. Muy bien. La fracción molar en el eje X es del benceno. Luego, el tolueno puro implica fracción molar del benceno 0. O sea, aquí es donde está el tolueno puro. Y me dicen que la presión es 22,3. Pues dentro de mi escala sería 21, 22,3, pues aproximadamente aquí. ¿Vale? Bien, no me pidáis mucha precisión porque estamos en una pizarra y hago lo que puedo, ¿vale? 22,3. Perfecto. Esa sería la presión del tolueno puro. Y el otro extremo sería el benceno, la presión del benceno puro, y es 74,7. 71, 2, 3, 4,7, o sea, casi 75. Estaría aproximadamente por aquí. Y por ahí empezamos la gráfica. Después, lo primero que hay que hacer es dibujar la línea de equilibrio que nos representa la presión total frente a la fracción molar en el líquido. ¿Por qué? Porque esa es muy fácil de representar. Lo único que hay que hacer es unir con una línea recta la presión de un componente puro y la presión de otro componente puro. Yo voy a intentar aquí dibujar una línea recta. No os aseguro nada, porque, en fin, aquí en la pizarra, hacer una línea recta no os creáis que es una misión fácil. Vosotros en el cuaderno lo podréis hacer mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no ha salido tan mal. Ok. Vamos a repasarlo un poco por si acaso se ve mejor en la imagen. Ok. Muy bien. Bien, pues esa sería la línea de equilibrio, que nos da la relación de la presión total con la fracción molar en el líquido. Sabemos que tiene la forma de una línea recta que va desde la presión pura de un elemento a la presión pura, o sea, de uno de los componentes a la presión pura de otro de los componentes. Una línea recta. Esa es la más fácil de trazar, ¿eh? Con una regla en un cuaderno es facilísimo. Aquí en la pizarra tiene sus dificultades. Muy bien. Y
Para dibujar la otra línea de equilibrio, la línea de equilibrio que nos relaciona la presión con la fracción molar en el vapor, tenemos que hacer algunos cálculos, porque ya no es una línea recta, es una curva. Entonces, para poder dibujar una curva, pues tengo que calcular algunos puntos intermedios de la curva y después, con un poquito de maña, intentar dibujar la curva pasando por esos puntos. Bien, así que hay que calcular varios puntos de esa línea. La ecuación la dedujimos en la parte de teoría, la tenéis en los apuntes, y nos dice que la presión total tiene esta relación con la fracción molar del benceno, ¿vale? Del benceno en el vapor, es decir, con la fracción molar en el eje X. Bien, entonces lo único que hay que hacer para dibujar varios puntos de esta línea es sustituir varios valores de fracción molar, fracciones molares que os resulten fácil de representar. Sustituyes aquí y te da un valor de presión, ¿vale? Porque fijaos que esto es la presión del benceno puro, presión del tolueno puro, presión del benceno puro, tolueno puro, benceno puro. Estos datos los tenéis, están aquí, son constantes. Luego, esa multiplicación de arriba es siempre la misma, este valor es siempre el mismo y esta diferencia es siempre la misma. Esos valores los tenemos. Entonces, solo hay que sustituir valores de la fracción molar en el vapor. Y por cada valor que sustituya, me dará la presión a la que está el equilibrio, ¿de acuerdo? A esa fracción molar le corresponde esa presión. Y es lo que he hecho en esta tabla. Yo he sustituido los valores 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 4 valores. Vosotros podéis coger 3 si queréis, intermedios, los que queráis. Los puntos suficientes para poder trazar la curva con un poquito de precisión. Entonces, si yo sustituyo aquí 0,2, al hacer este cálculo, la presión me sale 25,9. Si sustituyo 0,4, la presión me sale 31. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a dibujar esos puntos de la línea de presión frente a la composición en el vapor. Entonces, fracción molar 0,2, 25,9, ¿vale? Fracción molar 0,2, 25,9, o sea, casi 26 aquí. Perfecto. Siguiente, a 0,4, 31. 0,4, 31. Eso es aquí. Muy bien. A 0,6, 38,5. A 0,6, 38,5. Aquí. Y a 0,8, 50,8. O sea, a 0,8, 50,8. O sea, casi 51. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es unir los puntos de manera que parezca más o menos una curva, ¿no? Que es como es en realidad. Esto ya, cada uno tendrá más o menos arte para hacer esto, tampoco os preocupéis mucho, ¿eh? Daos cuenta que una gráfica de este tipo pues es más o menos aproximada. O sea, aquí si hiciéramos mucho más puntos intermedios, pues podríamos trazar la curva con mucha más perfección. Pero bueno, de momento, para que se vea la idea, ¿vale? Esta sería la curva de equilibrio de la presión enfrente de la fracción molar del benceno vapor. Es la curva que me da la concentración del benceno vapor. ¿Ok? Esa es la curva, esa es la línea. Esta línea me da la concentración en el líquido y esta línea me da la concentración en el vapor. Perfecto. Pues ya con esto hemos completado el ejercicio número 1, el ejercicio 1, que es justamente construir esta gráfica. Y ahora el ejercicio 2 justamente nos pide que usemos esta gráfica y determinemos algunas cosas usándola. Nos dice, suponga que una disolución gaseosa de benceno tolueno al 40% se comprime isotérmicamente. O sea, partimos de gas. En los diagramas presión-composición, a bajas presiones está el vapor y a altas presiones está el líquido. Por eso está en la línea del líquido, está en la línea del vapor. Bien, nos dice que partimos de 0,4. Partimos de 0,4 de esta composición en estado vapor y comprimimos, es decir, vamos aumentando la presión.
Utilizando el diagrama en el ejercicio anterior, o sea, esto, nos pregunta el apartado A, ¿cuál sería la composición de la primera gota de líquido condensado y su presión de equilibrio? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es a 0,4, si partimos, no me dicen qué presión, pero me dicen que estamos en fase vapor, fase gas, ¿de acuerdo? Pues a 0,4 fase vapor, pues estoy en esta línea. Voy subiendo la presión, y cuando llega a este punto es cuando empieza a formarse el primer líquido. Bien, entonces eso coincide para saber la presión con esta presión de aquí. Una presión de aproximadamente 31, ¿de acuerdo? Ahí es donde corta a esa composición la línea de equilibrio de vapor, con lo cual es cuando empieza a condensarse las primeras gotitas de líquido. Bien, con lo cual la presión a la que eso sucede es 31 torr aproximadamente, 31 torr, que nos lo pregunta, y ¿cuál sería la composición de la primera gota de líquido? Pues la primera gota de líquido, si yo quiero saber la composición del líquido, tengo que ir a la línea del líquido. Entonces, a esa presión, a 31, que es donde empieza a formarse el líquido, a esa presión, este es el punto de corte. Y aproximadamente, si bajamos esto aquí, nos dará la composición de esas primeras gotas de líquido que se están formando. En este caso, pues esto es 0,1, 11, 12, pues... esto es 0,1 y esto va de 2 en 2, luego es 0,12, 0,14, pues esto sale en torno a 0,15, ¿vale? Aproximadamente. De todas maneras, en la solución vienen los resultados exactos. Cuando nosotros hagamos este ejercicio, si se os pide en un examen cualquier cosa, no os tenéis que preocupar por la exactitud, ¿eh? O sea, no es que tiene que ser 16, no 17, no 14. Más o menos uno ve dónde cae, ¿no? Y esto es en torno a 0,15 en fracción molar. ¿Ok? Luego, eso respondería al apartado A. ¿A qué presión empieza a formarse el primer líquido? Pues cuando cruza esta línea, y esa presión resulta que es 31. ¿Y qué composición tendrá esa primera gota de líquido? Pues para saber la composición a esa presión me tengo que ir a la línea del líquido. Y la línea del líquido a esa presión me dice que la composición de benceno en el líquido es de 0,15 en fracción molar. Perfecto. Bueno, pues eso es el apartado A. El apartado B. ¿Cuál sería la composición de la última gota de vapor y su presión de equilibrio? Es decir, nosotros vamos a seguir aumentando la presión, estamos aquí, y conforme aumentamos la presión, pues cada vez se va condensando más vapor y cada vez tenemos más líquido, hasta que por fin llegamos a este punto de corte, que es el último punto donde todavía conviven en equilibrio el líquido y el vapor. En este punto ya está a punto de ser puro líquido. Luego es todo líquido salvo unas trazas de vapor. Y esa es la composición que nos están pidiendo, ¿vale? Aquí arriba, que es altas presiones, sabemos que esto es la fase líquida, ¿vale? Bien, con lo cual, a esta composición que nos han dado, si sigo presionando, llega un momento en que todo se licúa, todo se condensa, es todo líquido, salvo, en este punto ya de equilibrio, que quedan unas trazas de vapor. Ese sería el último vapor que resiste antes de que todo sea líquido. ¿Y qué composición tendría? Bueno, ¿qué presión? Pues la presión que nos sale aquí, aproximadamente, pues es, esto es 40, pues esto es aproximadamente 44, aproximadamente 44 torr. Insisto en que no hace falta que sea absolutamente exacto, es ver en tu escala más o menos por dónde cae. 44 torr. Bien, esa sería la presión a la que subsiste todavía una pequeñísima cantidad de vapor antes de que todo sea líquido. ¿Y qué composición tendrá el líquido? El vapor, ese último vapor. Pues para saber la composición del vapor a esa presión me tengo que ir a la línea que me da la composición del vapor, que es la línea roja. Entonces, a esa presión de 44, me vengo para acá
y veo que cruza, bueno, aproximadamente por aquí. Y entonces ese último vapor, justo antes de condensarse, pues resulta que tiene aproximadamente una composición, si esto es 0,7, pues aproximadamente una composición de 0,72, ¿vale? 0,72 en fracción molar, ¿de acuerdo? Luego ya, una vez que ya está todo condensado, salvo un pequeño vapor que me queda por ahí, ese pequeño vapor tiene esa composición, 0,72. Y ese equilibrio, ese último equilibrio líquido-vapor, se da a una presión de 44 torr. Perfecto. Con eso responderíamos a el apartado B. El apartado C nos dice: calcule la composición de cada fase del líquido y del vapor, de cada fase presente cuando la mitad de los moles de vapor se ha condensado. Cuando la mitad de los moles de vapor se ha condensado. Si se ha condensado la mitad de los moles de vapor, quiere decir que la otra mitad ya está como líquido. Es decir, que la mitad de los moles están como vapor, la mitad de los moles están como líquido. Tengo la misma cantidad de moles de vapor que de líquido. Eso por la regla de la palanca, que sabemos, la vamos a escribir aquí, por la regla de la palanca, que nos dice que el número de moles totales del líquido por la distancia a la línea del líquido, desde el punto de composición, es igual a el número de moles totales del vapor por la distancia a la línea de vapor. ¿De acuerdo? Si esto lo pasas dividiendo, tenemos que el número de moles de líquido partido el número de moles de vapor es igual a la distancia al vapor, y esto pasa dividiendo, partido la distancia al líquido. Como nos piden justo el caso en el que tenemos la misma cantidad de moles de líquido que de vapor, pues si estos son iguales, significa que esto vale 1. Por tanto, como esto es igual a esto, significa que esto vale 1. O lo que es lo mismo, que la distancia a la línea del vapor tiene que ser igual a la distancia a la línea del líquido. Muy bien, entonces estamos a composición 0,4, es un sistema cerrado, con lo cual la composición total no cambia. No se ha escapado ni benceno ni tolueno. Pueden estar pasando de líquido a vapor o viceversa, pero todo el benceno y tolueno que puse está dentro. Luego la composición total permanece. Así que me tengo que mover en esta línea. Y dentro de esa línea tengo que intentar encontrar una determinada presión en la que la distancia desde el punto a la línea del líquido y la distancia de ese punto a la línea del vapor sean iguales. En ese punto sé que tendré la misma cantidad de líquido que de vapor. Entonces, si uno lo hace bien y va contando los cuadritos a cada lado, pues se da cuenta que más o menos en torno a 36 torr resulta que efectivamente la distancia desde la línea del líquido a ese punto es igual a la distancia desde ese punto a la línea del vapor. Esta es la distancia del punto, que tiene que estar en 0,4, a la línea del vapor, y esta es la distancia a la línea del líquido. Insisto en que no hace falta que sea absolutamente exacto, ¿no? Entonces, más o menos, resulta que eso cae en torno a 36 torr. A 36 torr, la distancia a composición 0,4, la distancia a la línea del vapor y la línea del líquido son iguales, lo cual implica que la cantidad que tengo como líquido y la cantidad que tengo como vapor son iguales, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Y no solo me pedía a qué presión se producía eso, sino qué composición en ese punto, cuando hay la misma cantidad de líquido que de vapor, qué composición tiene el líquido y qué composición tiene el vapor. Bueno, pues para a esa presión saber las composiciones lo sabemos ya de sobra. A esta presión la composición en el líquido me la da la línea del líquido, con lo cual vendría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Y la composición del vapor, pues me la da a esa presión la línea del vapor, o sea que estaría aproximadamente por aquí, lo cual implicaría aproximadamente, insisto, que la composición del vapor en esas circunstancias, sería, esto es 0,5, esto es 0,54, ¿vale? Aproximadamente. Y la composición del líquido,
más o menos corta aquí, sería 22, 24, sería aproximadamente 0,24, ¿ok? Muy bien, y con esto habríamos terminado el ejercicio 2, ¿de acuerdo? En el ejercicio 1 hemos aprendido a dibujar un diagrama de equilibrio líquido-vapor de una disolución ideal, como es benceno tolueno, y en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 hemos usado el diagrama para determinar composiciones en distintos casos. ¿Cuál es la composición del primer líquido que se forma? ¿Cuál es la composición del último vapor que se condensa? ¿Y a qué presiones sucede eso? Y cuando la cantidad de vapor que ya se ha condensado y ha pasado a líquido es la mitad y tengo la misma cantidad de líquido y de vapor, ¿eso a qué presión sucede y qué composición tiene el líquido y el vapor en esa circunstancia? Entonces, para eso hemos usado el diagrama y hemos visto efectivamente que podemos responder a esas preguntas, ¿eh? Por eso son útiles los diagramas de fase. El ejercicio 3, como nos piden que trabajemos sobre una gráfica que nos dan, pues he preferido este formato, más que tratar de reproducir esta gráfica en la pizarra, ¿eh? Bien, nos dice el ejercicio 3, una disolución ideal, ya sabemos, por tanto, que el comportamiento es ideal, de dos líquidos volátiles, 1 y 2, dos componentes, da lugar al diagrama temperatura-composición que se muestra en la figura. Un diagrama de temperatura-composición en función de la fracción molar del componente 2. Muy bien. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. A. ¿Cuáles son las temperaturas de ebullición de los componentes puros? Pues eso es obvio, diría yo. Es decir, si esta es la fracción molar del componente 2, cuando la fracción molar es 0, quiere decir que es el componente 1 puro. Entonces me vengo, si este es el componente 1 puro, y veo dónde cruzan estas líneas, justo aquí. Con lo cual, si estos son 200 grados y estos son 10, 20, 30, 40, 50, pues aproximadamente la temperatura de ebullición del componente 1 puro es 220 grados. Muy bien. ¿Y el componente 2? Pues el componente 2, cuando su fracción molar es 1, quiere decir que el componente 2 está puro, pues busco dónde se cruza la línea. Y parece que esto es, si miramos aquí, esto es 50, 60, pues y queda a la mitad, pues aproximadamente 65, ahí lo tenéis, ¿vale? 220 grados y 65 grados. Esta es la temperatura de ebullición del componente 1, esta es la temperatura de ebullición del componente 2. Nos lo da directamente la gráfica. Perfecto. Apartado B. Si se prepara una disolución de los componentes unidos de fracción molar 0,5, o sea, partiendo de aquí, fracción molar 0,5, a 100 grados, fracción molar a 100 grados. Bueno, pues me vengo a donde están los 100 grados y donde está el 0,5 y este es el punto que me están señalando. Ese es el punto que me están señalando. Y nos pregunta en ese punto, ¿cuál es el estado de agregación de la mezcla en estas condiciones? Bueno, pues esto como un diagrama temperatura-composición, a baja temperatura es donde está el líquido y a alta temperatura donde está el vapor. Esta línea de arriba en contacto con el vapor es la que me da la composición del vapor y esta línea de abajo que está pegando a la parte del líquido es la que me da la composición del líquido. Por debajo esta línea es puro líquido, por encima esa línea es puro vapor. Alta temperatura vapor, baja temperatura líquido. Luego, como este punto ha caído en la zona de líquido, pues claramente va a estar puramente como líquido. Una mezcla homogénea de los dos componentes en estado líquido. Bien. Y continúa la pregunta. Si esta mezcla se calienta a presión constante, claro, este gráfico que es temperatura-composición, como la presión no aparece, implica que la presión se está manteniendo constante. Bien, entonces, si partiendo de ahí se calienta a presión constante hasta 140 grados, ¿cuáles son las composiciones del vapor y del líquido en equilibrio expresadas como fracción molar del componente 2?
Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es sencillamente a esta composición que nos dan, estamos partiendo de aquí y tenemos que seguir calentando hasta 140 grados. Si esto es 150, esto es 140 y 140 es justamente esta línea que tenéis ahí pintada en vuestro propio diagrama. Con lo cual, si calentamos, vamos calentando, aquí empieza a formarse el primer vapor y sigo calentando y cada vez hay menos líquido, pero cuando llego a este punto hay una cierta cantidad de líquido y una cierta cantidad de vapor. Bien. ¿Y cuál será la composición del líquido y del vapor? Pues a esa temperatura, que es 140, me vengo a la línea del vapor y esa composición será la del vapor. Y a esa temperatura me vengo a la línea del líquido y me dará la composición en el líquido. ¿Ok? Y salen, pues eso, aproximadamente 0,4 y 0,60 y algo. Si se hace con precisión, pues sale 0,41 y 0,62. Pero vosotros no os tenéis que preocupar de que sea absolutamente exacto, sino más o menos se ve que cae en torno a 0,4 y en torno a eso, a 0,61, 0,62. Perfecto. Bien, pues con eso hemos respondido a esa pregunta. Bien, y a continuación nos dice, si se destila una mezcla de composición global 0,5, o sea, partimos de la composición 0,5, esto es puro líquido, lo voy calentando y hay un momento en que empieza a evaporarse. En el proceso de destilación, el vapor que se forma lo dejo escapar y al escapar se enfría, se va enfriando mientras se escapa por la columna y se condensa. Y una vez que se condensa a esa temperatura más baja, se pone en equilibrio con su vapor. Y ese vapor se sigue escapando por la columna. Y cuando se ha condensado, porque ha bajado su temperatura, se vuelve a poner en equilibrio con su vapor a esa nueva temperatura. Y ese vapor se vuelve a escapar y así sucesivamente, y vemos que efectivamente el vapor que está escapando está tendiendo a la composición de fracción molar de 2 igual a 1, es decir, el componente 2 puro. Luego, en el vapor que se escapa, y que al final condenso, por tanto, en el destilado, lo que voy a obtener es el componente 2 puro, Y si el vapor viene en esta dirección, sabemos que el líquido va en la dirección contraria. Luego, en el residuo, en el matrazo original que yo he estado calentando para que se evapore y se produzca la destilación, en el residuo, lo que me va a quedar tiende hacia una composición de 2, 0, por tanto, el componente 1 puro, ¿vale? En el destilado, los vapores que se escapan, que al final condenso, obtengo el componente 2 puro, y en el residuo que me queda tiende a el componente 1 puro, ¿vale? Componente 1 puro, componente 2 puro. Muy bien. Y por último, nos preguntan, dibuja esquemáticamente el correspondiente diagrama presión-composición. Pues es esquemáticamente, o sea, sin números siquiera. Tú dibujas los ejes, tu gráfica, ¿no? Aquí estaría la presión, aquí la fracción molar, y esta es la presión, es la misma escala. Muy bien. Y lo que sabemos es que el que tiene una temperatura de ebullición alta significa que es que lo he tenido que calentar mucho para que ebulla, es decir, que le cuesta evaporarse. Y si le cuesta evaporarse, su presión de vapor será menor. Mientras que que enseguida ebulle, quiere decir que se evapora con facilidad, pues su presión de vapor será mayor. Como se evapora mucho, pues tiene una presión mayor. Bien, así que el componente 2 puro tendría una presión de vapor cuando está puro mayor, mientras que el componente 1 tendría una presión de vapor menor. Y aparte de eso, como es un diagrama presión-composición de una disolución ideal, sabemos que la línea de equilibrio que me da la composición del líquido es una línea recta. Entonces solo tendría que unir esa presión del componente 1 puro con la presión del componente 2 puro, y esa sería la línea que me da la composición del líquido. Y después, pues aproximadamente, porque dice que sea esquemático, no tenéis que calcular nada, pues dibujáis desde ese punto una especie de curva hacia abajo que llega hasta la presión del componente 1 puro. Una línea recta arriba y una curva, una especie de panza que le sale
hacia abajo que une la presión del componente 1 puro con la presión del componente 2 puro. Así sería esquemáticamente, que es lo que nos pide el ejercicio, el diagrama presión-composición equivalente a al de temperatura-composición que aquí estamos representando. Vamos a hacer el ejercicio número 4. El diagrama que tenéis ahí en el listado en PDF de ejercicios lo he representado yo en mi gráfica aquí en la pizarra, porque es un problema, como habitualmente en los ejercicios de diagramas, que hay que resolver fundamentalmente sobre el diagrama, utilizando el diagrama. Bien, nos dice una disolución de dos líquidos volátiles A y B. O sea, una mezcla de A y B líquida que se pone en equilibrio con su vapor, que también será una mezcla de A y B porque los dos son volátiles. Bien, pues esa mezcla da lugar al diagrama presión-composición que se muestra en la figura. Presión en el eje Y, composición en el eje X, expresando la composición en fracción molar de B. De los dos componentes A y B, estamos expresando en el eje X la fracción molar de B. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. A y B forman una disolución ideal o una disolución no ideal con desviación positiva respecto a la ley de Raoult. Bien, desviación positiva respecto a la ley de Raoult implica que las presiones que mido, las experimentales, quedan por encima, eso es desviación positiva, quedan por encima las presiones que mido de lo que prevé el comportamiento ideal, es decir, la ley de Raoult. Sabemos qué forma tiene un diagrama presión-composición de una disolución ideal. Sabemos que la línea de equilibrio que me da la composición del líquido es una línea recta que va desde la presión de un componente puro a la presión de otro componente puro, una línea recta. Es decir, que sería, pues, aproximadamente la línea que uniría la presión de uno puro con otro puro. Y la línea de equilibrio que nos da la composición del vapor, sabemos que es una curva que también va de la presión de uno puro a la presión de otro puro por debajo de la línea del líquido. O sea que esto sería una especie de curva o panza que le sale a la línea de arriba, hacia abajo. Este sería aproximadamente el comportamiento ideal. Claramente las presiones que hemos medido, que nos da el diagrama, esas presiones han caído por encima del comportamiento ideal, sin duda ninguna. Luego, efectivamente, como las presiones que mido son mayores que las ideales, tenemos que decir que no tiene comportamiento ideal, sino que es una disolución no ideal, o real, como queráis llamarlo, disolución no ideal, con desviación positiva. Desviación positiva. Perfecto. Bueno, con eso respondemos al apartado A. Muy bien, voy a borrar la representación de la disolución ideal, que son estas líneas rojas, y nos dice el apartado B. ¿Qué sucede en el punto M? ¿Qué sucede en el punto M? El punto que tenéis etiquetado como M es este punto de aquí. Bien, pues ese punto sabemos, lo hemos explicado en teoría, que es el azeótropo. Es decir, la línea que me da la composición del líquido, porque esto es presión-composición, con lo cual a altas presiones, si yo presiono mucho, todo el vapor que pueda haber se ha condensado. Luego, aquí arriba lo que tenemos es líquido. Y a bajas presiones lo que tenemos es vapor. Perfecto. Luego, esta línea me va a dar la composición del líquido y las líneas de abajo me dan la composición del vapor. Muy bien, pues en cualquier caso, la línea que me da la composición del líquido y la que da la composición del vapor, aquí coinciden en el punto. Quiere decir que la composición del líquido y del vapor son iguales. Es la misma composición,
Si yo de este punto quiero saber la composición del líquido, me tengo que ir a la línea del líquido, que está justo en este punto, y sería esa composición. Y si me quiero ir a la del vapor, pues sería justamente el mismo punto, con lo cual sería la misma composición. Es lo que caracteriza al azeótropo. Es una mezcla donde la composición en el líquido, en la fase líquida, es igual a la composición en la fase vapor. Entonces, cuando se evapora esa composición a la temperatura a la que estemos, ¿no? Pues si es presión-composición, la temperatura es constante, ¿vale? Entonces, a la temperatura a la que estemos, a esta composición, conforme voy variando la presión, cuando llega justo a esa presión, que parece que está en 75 milímetros de mercurio, pues se evapora. Hay un equilibrio líquido-vapor donde tanto el líquido como el vapor tienen la misma composición, la misma fracción molar del componente B ahí en el líquido que en el vapor, ¿vale? Se mantiene la composición, y si subo un poco de este punto, ya la presión es suficientemente alta y todo el vapor que podía haber se ha condensado, es puro líquido, que tendrá también esa composición. Entonces, en el azeótropo, por mucho que yo evapore, condense, subiendo y bajando la presión a través del azeótropo, nunca me cambia la composición, porque tanto el vapor como el líquido tienen exactamente la misma composición. Eso solo sucede en el azeótropo, ¿vale? Que en este caso particular parece que cae, si esto es 0,5, 0,52, pues aproximadamente ese azeótropo parece que cae en fracción molar 0,53, ¿ok? Bien, a esa temperatura, fracción molar 0,53, aquí sería puro vapor, voy aumentando la presión y lo condenso, ¿vale? O si lo tengo líquido a alta presión y bajo la presión, lo evaporo. Pero en el proceso en que pasa líquido o pasa vapor no cambia la composición. Eso es lo que sucede en el azeótropo, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que nos pregunta el apartado B. ¿Qué sucede en el punto M? Muy bien. El apartado C. El apartado C dice: obtenga las presiones de vapor de los componentes puros A y B. Presiones de vapor de los componentes puros. Pues eso es tan fácil como ir a fracción molar 0 y fracción molar 1. Es la fracción molar respecto de B. Luego, a fracción molar de B 0 implica que A, que es el otro componente, A está puro. Luego, aquí, justo aquí en este punto, eso me daría la presión del componente A puro, que parece que es 55 milímetros de mercurio. Esa sería la presión de A puro. Y si quiero saber la presión de B puro, pues me voy a fracción molar de B1, que significa que está B solo, no hay nada de A. Y entonces el punto donde pasa de líquido a vapor, la presión a la que eso sucede, es este punto que parece que es 60 milímetros de mercurio. Esta sería la presión de B puro. Perfecto. La presión cuando A está solo, a esa temperatura, la presión de vapor es 55 milímetros de mercurio y la de B es 60 milímetros de mercurio. Muy bien, eso responde al apartado C. El apartado D dice: si se destila, el proceso de destilación, si se destila una mezcla de composición global 0,2, ¿qué se obtiene en el destilado y qué en el residuo? ¿Qué se obtiene en el destilado y qué en el residuo? Bien, y paso al apartado E, porque nos pregunta: en el correspondiente diagrama temperatura-composición, ¿el punto M sería un máximo o un mínimo? Es más fácil hacer la destilación en un diagrama temperatura-composición que en un diagrama presión-composición. Y el resultado que se obtiene es el mismo. Con lo cual, vamos a contestar primero al apartado E, vamos a ver cómo sería el diagrama si en vez de ser presión-composición fuera temperatura-composición, y sobre ese diagrama haremos la destilación que responde al apartado D. ¿Cómo se transformaría esto en un diagrama temperatura-composición? Bueno, pues lo que sabemos es que
el que tenga mayor presión de vapor quiere decir que se evapora con más facilidad, pues tendrá una temperatura de ebullición menor, porque es más fácil evaporarlo. En cambio, el que tenga una presión de vapor menor quiere decir que se evapora menos, le cuesta más y por tanto para que se evapore tendré que subir más la temperatura, tendrá una temperatura de ebullición mayor. Así que presión menor implica una temperatura de ebullición mayor y presión mayor implica una temperatura de ebullición menor. Y por lo mismo, si la presión de vapor es alta, quiere decir que se evapora con mucha facilidad, pues entonces tendré que calentar poco para que se evapore, por lo cual lo que es un máximo en presión es un mínimo en temperatura. Así que si hacemos el esquema, siguiendo esas indicaciones que os he dicho, pues nos quedaría algo parecido a esto. Son muy parecidas a tomar las presiones mayores, pero el que tiene una presión menor, pues va a quedar a una temperatura de ebullición mayor, ¿vale? Ahora estamos representando temperatura, con lo cual estamos manteniendo constante la presión. Y esto es la fracción molar de B. Muy bien, pues esta sería la temperatura de ebullición del componente, el componente A puro, y como este tiene una presión de vapor mayor, pues tendrá una temperatura de ebullición menor. Un poquito más abajo tendrá su temperatura de ebullición, el componente B puro. Muy bien, muy bien. Y a la composición de 0,53, más o menos, si esto es 0,5 aproximadamente, pues 0,53 estaría muy cerca, ¿vale? A una composición en torno a 0,53, pues yo sé que lo que es un máximo se transforma en un mínimo, pues entonces sé que va a quedar por debajo de las temperaturas de ebullición. Lo podéis poner donde queráis porque es un esquema. Entonces yo sé que ahora tengo que unir esto con una curva por encima y una curva por debajo, formando como una especie de almendra, ¿no? Y aquí lo mismo, una curva así y otra curva así. Bien, así que lo que es un máximo ahora queda como un mínimo, el que tenía presión menor ahora tiene temperatura mayor y el que tenía presión mayor ahora tiene temperatura menor. Bien, pues digamos, este esquema respondería al apartado E, ¿vale? Si el punto M en un diagrama temperatura-composición sería un máximo o un mínimo, pues el punto M, que es este, claramente es un mínimo en un diagrama temperatura-composición. Y respondemos finalmente al apartado D. Dice, si se destila una mezcla de composición 0,2, ¿qué se obtiene en el destilado y qué en el residuo? Bueno, vamos a destilar una composición 0,2. En un diagrama temperatura-composición, a temperatura alta, ¿qué vamos a tener? Pues el vapor. Y a temperatura baja, ¿qué vamos a tener? El líquido. Muy bien, y si vamos a hacer una destilación, lo que hacemos es, partimos del líquido, lo calentamos hasta que empieza a evaporarse y ese vapor dejamos que se escape. Y entonces vamos a ponerlo, vamos a ver si esto es 0,5, la mitad sería 0,25, pues un poquito menos sería 0,2. Vamos a poner que esto es 0,2. Composición global 0,2, que es la que me dicen que parta de ahí. Muy bien, y parto del líquido, ¿ok? Parto del líquido, por ejemplo ahí, puede ser cualquier punto dentro de la zona del líquido, y para destilar aumentamos la temperatura hasta que toca la línea de equilibrio. Una vez que ha tocado la línea de equilibrio, sabemos que el líquido empieza a formar vapor, y en una destilación yo dejo que el vapor se escape. Este es el vapor que se forma en equilibrio con ese líquido. Bien, y este vapor, si el sistema estuviera cerrado, se quedaría ahí, pero si está abierto, el vapor se escapa por la columna, y conforme se va escapando, se va enfriando. Así que este vapor se enfría, y llega un momento, conforme se va enfriando, en que vuelva a condensarse, ese vapor se condensa. Y ahora, a esa temperatura, el líquido vuelve a ponerse en equilibrio con su propio vapor. Y ese vapor, como está abierto, no se queda ahí, sino que sigue subiendo. Y conforme sube, se va enfriando hasta que se condensa. Y ese líquido se pone en equilibrio con su vapor,
El vapor se escapa, se enfría, se condensa. Luego, ¿hacia dónde nos está dirigiendo el diagrama en una destilación? Pues el vapor se ve que va en esta dirección. El vapor va hacia el aceótropo, Y si el vapor va hacia el aceótropo, el líquido, es decir, el residuo que se queda, el líquido va en la dirección contraria. Con lo cual, ¿cuáles serían las composiciones que se obtendría en el residuo y que en el destilado? El destilado es el vapor que se va escapando. El vapor que se va escapando, hemos visto que con esa composición en este tipo de diagrama iría hacia el aceótropo. Así que en el destilado obtendríamos la composición del aceótropo, que aproximadamente hemos visto que es 0,53. ¿Vale? El punto donde está, esa sería la composición del aceótropo. Mientras que en el residuo, que es el líquido que se queda, va en esta dirección, luego se dirige hacia fracción molar de B, 0. Entonces, si B es 0 es que A es 1. Por tanto, en el residuo tiende a el componente A puro, es decir, fracción molar de B, 0. Y por tanto, fracción molar de A, 1. ¿De acuerdo? Aquí la fracción molar de A sería lo que falte hasta 1, es decir, 0,47. Y con esto hemos respondido a todas las preguntas del ejercicio 4. Vamos a hacer el ejercicio 5. Nos dice el diagrama temperatura-composición, de un equilibrio líquido-vapor del sistema etanol-acetato de etilo, o sea, es una mezcla de etanol y acetato de etilo, a la presión de una atmósfera, decía presión atmosférica. Resulta que cuando se hace ese diagrama temperatura-composición, con la presión constante de una atmósfera, se observa que tiene un aceótropo, o sea, no es una mezcla ideal, sino que tiene un aceótropo. Bien, ¿y a qué temperatura ebulle el aceótropo? Pues resulta que la temperatura de ebullición del aceótropo es 71,8 grados centígrados, ¿de acuerdo? Bien. Lo que nos pide el ejercicio es sorprendente, ¿no? Porque nos dice obtenga los coeficientes de actividad de ambos componentes. Coeficiente de actividad del etanol y coeficiente de actividad de acetato de etilo. Y los datos que nos dan son las presiones de vapor del etanol puro y del acetato de etilo puro a la temperatura de ebullición del aceótropo, a 71,8 grados centígrados. ¿Ok? O sea, en el punto aceotrópico nos dan cuál sería la presión de vapor del etanol puro si estuviera a esa temperatura y del acetato de etilo puro si estuviera a esa temperatura. Muy bien, bueno, pues aquí esto es más bien un ejercicio de concepto, aunque al final se ponen los números y se calcula. Pero lo que hay que tener claro es lo que es un aceótropo. Ya lo hemos dicho en teoría, lo hemos hecho en el ejercicio anterior y en otros ejercicios, ¿no? En el aceótropo lo que sucede es que justo a esa composición del aceótropo resulta que la composición de la fase líquida es idéntica a la composición de la fase vapor. No cambia la composición por el hecho de pasar de líquido a vapor. Eso solo sucede en el aceótropo. De manera que si eso es así, en el aceótropo, en ese punto donde conviven en equilibrio el líquido y el vapor de esa disolución, en el aceótropo se cumple que la fracción molar del etanol en el líquido es igual a la fracción molar del etanol en el vapor. La composición del líquido es igual a la composición del vapor. Eso solo sucede en el aceótropo. Y el otro componente, el acetato de etilo, pues lo mismo, la composición en el líquido será igual a la composición en el vapor. Muy bien. Eso es un dato
Y ahora los siguientes datos que nos dan tienen que ver con la presión, Y como nos piden coeficiente de actividad, ya damos por supuesto, y además nos han dicho que hay un azeótropo, sabemos que el comportamiento no es ideal. Así que la presión que se mide, digamos, la presión del etanol real, la que se mide, sabemos que va a ser igual a la ideal, la que predice Raoul, ¿no? Esa es la presión ideal, multiplicada por un factor de corrección, que es justamente el coeficiente de actividad. Muy bien. Pero la presión ideal, que es la que predice Raoul, la presión ideal es la presión del etanol puro multiplicada por la fracción molar del etanol en el líquido. Eso es lo que dice la ley de Raoul. Y eso es la presión ideal multiplicado por el factor de corrección. Perfecto. Ya hemos obtenido otra igualdad. Al mismo tiempo, sabemos que por la definición de presión parcial, la presión del etanol, porque esto es la presión parcial del etanol, la presión del etanol va a ser igual necesariamente, porque es la definición de presión parcial, va a ser igual a la presión total por la fracción molar del etanol en el vapor. Esta es la definición de presión parcial. La presión parcial del etanol es la total por la fracción del etanol en el vapor. Muy bien. Y este son iguales. Es decir, esto es la presión parcial del etanol. Es la misma. Luego, esto y esto tienen que ser iguales. Así que igualando me queda que la presión del etanol puro por la fracción molar del etanol en el líquido por el coeficiente de actividad del etanol, que es la presión parcial de etanol que se mide, tiene que ser igual a la presión total por la fracción molar del etanol en el vapor. Y ahora nos aprovechamos de que estamos en el azeótropo. Y en el azeótropo la composición en el líquido y en el vapor son iguales. Como son iguales, esto es igual a esto, con lo cual se me va de ambos lados. Y despejando el coeficiente de actividad, que es lo que me pide el ejercicio, el coeficiente de actividad del etanol será la presión total partido la presión del etanol puro. Si hacemos lo mismo con el acetato, no hace falta hacerlo porque es absolutamente idéntico, nos quedaría que el coeficiente de actividad del acetato de etilo sería la presión total partido la presión parcial del acetato de etilo, que son los datos que nos dan. ¿Cuál es la presión total? La presión total, como es un diagrama a una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Luego esto sería 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que torr, ¿vale? Dividido por la presión del etanol puro. La presión del etanol puro a esa temperatura del azeótropo es 581 torr. 581 torr. ¿Vale? Que es lo mismo que milímetro de mercurio. Es lo mismo, o sea que da igual escribir torr que milímetro de mercurio. Es lo que más coraje os dé, ¿no? Bien, y esto sale que es igual cuando uno hace esa división, que obviamente esto no tiene unidades, porque el coeficiente de actividad no tiene unidades, pues al hacer esa división sale que esto es 1,31. Este es el coeficiente de actividad del etanol. Y el acetato de etilo, pues la presión total, como es una atmósfera, son 760 torr, o milímetros de mercurio, dividido la presión del acetato de etilo puro, que el ejercicio nos dice que es 631 torr. A esa temperatura del azeótropo sería 631 milímetros de mercurio. Con lo cual, las unidades se me van, como no puede ser de otra manera, para el coeficiente de actividad y ese cociente sale que es 1,20. 1,20. Este sería el coeficiente de actividad del acetato de etilo y este sería el coeficiente de actividad del etanol. Y con esto pues hemos resuelto todo lo que nos pedía el ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio número 13. Esto es un equilibrio líquido-líquido. Nos dice la miscibilidad de la nicotina y el agua a una presión dada depende de la temperatura
y de la proporción relativa en que se encuentren ambas sustancias. O sea que a distintas cantidades de nicotina agua y en función de la temperatura a la que esté puede ser un único líquido homogéneo o que se me separe en dos líquidos. Dado el siguiente diagrama temperatura-composición, que lo tenéis vosotros en el PDF que os he dado, ya siento yo que el gráfico sea tan malo, pero es que esta lista de ejercicios es oficial, es para todos los grupos y así es como viene, ¿eh? Yo he intentado representarlo aquí en la pizarra, vosotros lo podéis ir siguiendo en el folio, ¿vale? Muy bien, dado ese diagrama que representa en el eje Y la temperatura en grados centígrados y en el eje X la composición, dado en tanto por ciento en peso de nicotina, desde 0 hasta el 100%, nos preguntan, apartado A, indique sobre el diagrama las distintas fases y los puntos singulares del mismo. Bien, primero describimos el diagrama y señalamos los puntos singulares. Bueno, pues en un diagrama de equilibrio líquido-líquido, pues lo que hay que ver es cuando están formando una única fase, es decir, un único líquido homogéneo, o cuando se separan en dos líquidos, que por tanto serían dos fases. Cuando hemos visto estos diagramas, sabemos que lo que hay fuera de las líneas es cuando son completamente miscibles, cuando los mezclo y forman un único líquido homogéneo, una única disolución homogénea. Luego, lo que hay fuera de estas líneas es el sistema en una fase, un único líquido homogéneo. Mientras que si estoy dentro de estas líneas, entonces el sistema está como dos fases, dos líquidos que no se mezclan. Bien, por tanto, indique sobre las distintas fases, pues fuera de la laguna de solubilidad, de miscibilidad, que así se llama esto, pues hay una única fase homogénea y dentro hay dos fases, que son dos líquidos. ¿Y los puntos singulares? Bueno, pues los puntos singulares serían, como esto es una laguna de solubilidad, pues entonces tiene un punto de codisolución superior y una temperatura de codisolución inferior. En este caso, más o menos, ya veis que los problemas sobre los diagramas se trata de trabajar sobre el diagrama, pero el resultado puede ser aproximado, el valor numérico no tiene que ser absolutamente exacto. Y esto sale aproximadamente a 210 grados centígrados. O sea, esta sería la temperatura de codisolución superior. Por encima de 210 grados centígrados da igual la cantidad que mezcle de nicotina-agua, que va a formar una única fase. Por encima de esa temperatura, da igual las cantidades, va a formar una única fase. Son completamente miscibles el uno en el otro. Y también tiene una temperatura de codisolución inferior. Que más o menos cae aquí, que esto sería 20, 40, 60, esto es 80, pues aproximadamente 70 grados. Por debajo de 70 grados centígrados puedo mezclar cualquier cantidad de nicotina y agua y se van a mezclar completamente formando una única disolución homogénea, son completamente miscibles. Pero si estoy a una temperatura superior de 70 tendré que tener cuidado porque en función de la composición puede estar como una fase o si caigo dentro de aquí se me forman dos líquidos. Luego, temperatura de codisolución superior es un punto singular, temperatura de codisolución inferior, otro punto singular. Y después, digamos, las composiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Digamos, la composición mínima de nicotina, por debajo de la cual es completamente miscible, que aproximadamente esto cae en el 10%. Es decir, para porcentaje en peso de nicotina inferiores al 10%, sé que se va a disolver completamente, independientemente de la temperatura, a cualquier temperatura. Y del mismo modo, si señalo la composición máxima,
que esto saldría aproximadamente 50, 60, esto es 80, pues lo mismo, por encima de un 80% de nicotina en peso, por encima de un 80% también se disuelve completamente, aunque ya por encima del 80% es nicotina que está disolviendo agua, porque la mayoría es nicotina, con lo cual ya aquí deja de ser soluto para ser el disolvente. Entonces, si la composición en agua es inferior al 20% en peso, se mezclan completamente formando una disolución homogénea. Pero si las composiciones en nicotina están entre 10 y el 80%, tendré que tener cuidado con la temperatura. Por debajo de 70 no hay problema, por encima de 210 no hay problema, pero a temperaturas intermedias se me separa en dos fases. Bien. Bueno, pues esto sería parte del apartado A, ¿no? Indique sobre el diagrama las distintas fases y los puntos singulares del mismo. Ya los hemos señalado. Perfecto. Y nos pide también describa la sucesión de estados que encontraría al aumentar la temperatura desde M hasta Q. O sea, tenemos que ir desde este punto, que está, esto es temperatura, esto es 100... 80, 60, 40, 20. A 20 grados, eso es temperatura ambiente, ¿no? 20 grados y un tanto por ciento en peso de nicotina del 40%. He puesto un 40% de nicotina, un 60% de agua en peso. Estoy a 20 grados, eso es, según este diagrama, si estamos ahí, ese punto nos indica que estamos como una única fase. Por tanto, esto es un líquido homogéneo donde se me ha disuelto completamente ese 40% de nicotina. Ese 40% de nicotina se me ha disuelto completamente en agua, ¿vale? Luego aquí, en este punto, es una sola fase, un líquido homogéneo, una disolución de nicotina en 40% en peso, nicotina en agua, perfecto. Y ahora, esa disolución que está a 20 grados a temperatura ambiente, vamos a ir calentándola, vamos a ir subiendo la temperatura. Bien, entonces nos piden que describamos qué es lo que va sucediendo. Bueno, aquí no sucede nada, porque todo esto está dentro de una fase, pero cuando llega a la temperatura aproximadamente de 70 o 71, 72, por ahí, este punto de aquí, cuando llega ahí, ¿qué sucede? Pues a partir de ese punto empiezan a formarse dos líquidos. Se me separa en dos líquidos. Uno más concentrado en nicotina y otro más concentrado en agua. Es decir, uno de los líquidos va a ser agua con un poquito de nicotina y otro de los líquidos va a ser nicotina con un poquito de agua. Muy bien. Aquí es cuando empieza, ¿vale? Si ya llegamos al punto N, y yo quiero saber a esta temperatura, que es 100 grados, y una composición del 40%, que es la que tenemos, esa ya no va a cambiar, eso es la mezcla que hemos hecho y lo que estamos haciendo es calentarla. Cuando llego a este punto, tengo dos líquidos. ¿Qué composición tendría cada líquido? Pues sé que desde el máximo hasta el mínimo por un lado me da la composición del líquido 2 y desde el máximo hasta el mínimo por el otro lado me da la composición del líquido 1. O sea que toda esta línea de aquí la bordeo en azul, ¿vale? Toda esta línea me da la composición del líquido 2, ¿vale? Vamos a llamarle líquido 2. Mientras que desde el máximo hasta el mínimo por el otro lado, toda esta línea, la línea negra, ¿vale? La línea negra hasta el mínimo me da la composición del líquido 1, Con lo cual, en este punto, que sé que se me han formado dos líquidos, si yo quiero saber las composiciones, pues a esa temperatura me voy a la línea del líquido 2, y ese punto me va a dar en el eje X la composición, tanto por ciento en nicotina, del líquido 2, de uno de los dos líquidos que se forman, ¿vale? 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, pues sería un 78% en nicotina.
Mientras que eso sería el líquido 2, ¿veis? Sería un 50, 60, 70, sí, un 78% nicotina, 22% agua. Con lo cual, este líquido es claramente nicotina que está disolviendo agua y tiene esa composición. Mientras que el otro líquido, el líquido 1, que conviven los dos en equilibrio y no se mezclan, el líquido 1, me voy a esa temperatura, estamos en el punto N, me voy a esa temperatura y esta curva de aquí me da la composición en el líquido 1. Entonces bajo y ha coincidido con el punto que ya hemos puesto antes, pues es un 10%, ¿vale? El líquido 1 tendría un 10% de nicotina, 90% agua, o sea que es agua con un poquito de nicotina, y el líquido 2 tendría un 80% nicotina, 20% agua, o sea que es nicotina con un poquito de agua, ¿vale? Y esos dos líquidos no se mezclan, son dos fases. Muy bien, si seguimos calentando, pues lo mismo, seguimos teniendo dos líquidos que van cambiando ligeramente sus composiciones hasta que llegamos a un nuevo punto, que es este de aquí. Cuando llegamos a este punto es el último punto en que ya a esa composición conviven ambas fases. Por encima de ese punto ya voy a tener de nuevo una única fase. Se vuelven a mezclar completamente. Ya no se me separan dos líquidos, sino que se mezcla completamente. Y por eso ya cuando estamos en el punto Q, que es eso, que es más o menos, vamos a ver, 220 grados, ¿no? Tenemos un 40% en peso de nicotina y el resto es agua, a 220 grados, pues ahí sé que va a estar formando una única fase homogénea, que no se me va a separar en dos líquidos. ¿De acuerdo? Así que ya hemos hecho la descripción del recorrido desde M hasta Q, los distintos cambios que ha ido experimentando el sistema. Muy bien, en el apartado B, en realidad ya lo hemos calculado en este recorrido que hemos hecho, ¿no? Porque nos dice, para el sistema en el punto N, o sea, para el sistema que está, es un 40% de nicotina a 100 grados, para ese sistema, ¿cuál sería el porcentaje del peso de la disolución en O? Bueno, en realidad lo que quiere decir es del líquido 1, ¿no? El líquido 1. Pues lo que pasa es que como ese punto lo ha llamado O, pues te pide la composición ahí. Pues la composición del líquido 1 sería aproximadamente un 10% en peso de nicotina. O sea, sería una disolución de agua, el disolvente es agua, con un 10% en peso de nicotina. Ese sería el líquido 1. ¿De acuerdo? Si quisiéramos saber la del líquido 2, pues nos iríamos al otro lado, que también lo hemos hecho, y sería aproximadamente un 78% de nicotina, 78%, y 22% agua. Bien, no os fiéis mucho de las soluciones que aparecen en esta hoja de ejercicios, porque ya digo que es común a todos los grupos y he detectado que hay bastantes erratas. Entonces, cuando hay una discrepancia entre lo que yo he puesto aquí y lo que dice la solución, lo que manda es lo que he puesto aquí. O sea, hay que corregir bastantes de las soluciones que vienen por aquí. Y por otro lado también tener en cuenta que, dado la calidad de los diagramas, que es muy mala, la calidad gráfica quiero decir, medir ahí en el diagrama es francamente difícil, con lo cual las respuestas que vais a dar, los resultados que vais a dar son aproximados. Es decir, no tiene que dar exactamente esto, sino que aproximadamente, como hemos hecho el resto de los ejercicios, aproximadamente sale esto. Y eso estaría bien, no tiene que dar un número absolutamente exacto. Bueno, pues con esto terminamos los ejercicios que tienen que ver con diagramas de fase de disoluciones binarias y destilación y destilación. Bien, que son los ejercicios del 1 al 5 y el ejercicio 13. En un vídeo aparte solucionaré los ejercicios que tienen que ver con las propiedades coligativas. Propiedades coligativas, que son los ejercicios del 7 al 12.